Sin duda la muerte del fiscal Alberto Nisman fue un impacto muy duro que cada uno recordamos seguramente el lugar donde estábamos, ¿no? Como fueron y como pasó en tantas otras o en algunas oportunidades en nuestro país y en el mundo, ¿no? Como pasó con las Torres Gemelas, etcétera. Pero fue un tema muy fuerte, ¿no? Por el momento político, además de lo humano y lo institucional. Y hay un material, justamente un libro, que habla, ¿no? Suicidado, es el título del libro, el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Gabriel Brasesco, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, ahí llegaste a este material y quiero ir al principio, Gabriel, Sí. en esto. ¿Qué se siente estar en ese momento, en un hecho que fue, trascendente, lógicamente, ¿no? Y fue ¿Qué sentiste? casi casualidad, porque yo estaba saliendo del diario un domingo a la noche y llegué a mi casa y por casualidad me puse a revisar un poco qué se contaba en las redes sociales antes de enchufar el celular para irme a dormir y veo el mensaje de Damián Pacher, el periodista del Buenos Aires Herald y ámbito financiero, que estaba contando que algo había pasado en el departamento de Nisman. Y yo ahí no lo dudé. Llamé a un taxi y me fui hasta allá a ver qué pasaba. Y llegué en ese momento y la verdad que fue... Después todo lo que sucedió uno no lo esperaba. Uno como periodista espera que no haya pasado nada o que haya sido un mal dato, más sobre todo la muerte de un fiscal que estaba investigando a la presidenta, a su canciller y a otras personas de su entorno. Entonces, eh, mucha gente por ahí recuerda en qué estaba haciendo exactamente en el momento que se enteró que murió Nisman. Yo estaba ahí en la puerta del departamento antes de que llegue la fiscal, antes de que llegue Bernie, antes de que llegue el juez de ese momento, y la verdad que es algo que gracias a Dios me tocó a mí como periodista hacerlo. Es un hecho lamentable, pero bueno, Que estuve hace la ahí. profesión, ¿no? Hace la profesión, exactamente. Es como, tal vez sea el hecho más importante de esta década, y como policial, y realmente uno se siente bien por haber estado ahí, pero mal a la vez por tener que contar esa noticia que fue totalmente terrible y que destruyó de alguna forma los cimientos que tenía la sociedad, los cimientos de confianza del gobierno, de la justicia y también de una investigación que quedó trunca. Seguro, seguro. Vos sabés que esto que decís es real, ¿no? Yo digo que hubo dos momentos en nuestra sociedad que un historiador dice siempre, ¿no? Que a la historia se la digiere y no se la traga. Y este es otro de esas cosas, ¿no? Que se traga y no se digiere, pero quiebra la sociedad. Sí, Son momentos de quiebre muy fuertes. momentos muy importantes. Ahora, vos dijiste que esto tiene de todo, que no va ni para un lado ni para el otro, y con este Que material... no hay ninguno que es bueno. Uno se pone un poco a indagar en las historias o le cuentan a uno lo que más o menos estuvo haciendo uno y otro y son todos malos, no hay nadie bueno. No es que el fiscal Nisman sea un santo. El fiscal Nisman tenía sus cosas malas. Ahora, que tenga cosas malas no quiere decir que lo puedas matar, que tenga Seguro. cosas malas no quiere decir que se lo asesine y que no pase nada. Entonces, eso por ahí la justicia tendría que poner un poco la mirada en lo que está sucediendo, en lo que está haciendo las personas que tienen a cargo la investigación y por qué se están ocultando tantas cosas y por qué no se quiere llegar a la verdad. Ujú. ¿Y por qué dijiste que le iba a caer mal a todos? O sea, a su ex esposa, a la fiscal, a todo el mundo este material. ¿Por qué? Que le iba a Y caer mal. porque no es un Justamente, material que tenga una posición tomada de uno claro, o de otro, es un material que cuenta, yo lo que hago es una novela policial, una hipótesis de un asesinato. Yo lo que traté de hacer en el libro es contar lo que la justicia no está investigando. O sea, por qué la justicia se aferra tanto al suicidio y no investiga el asesinato, que es lo que la mayoría de los ciudadanos argentinos piensa que sucedió. Entonces, lo que se hace es una teoría macro, una hipótesis general sobre el homicidio del fiscal Nisman. Y no le gusta a nadie, o sea, es una hipótesis que no le cae bien a nadie, porque no sigue ni la línea de Arroyo Salgado, ni la línea de la querella, ni la línea de los peritos oficiales. Entonces, es un libro que no cae bien en ningún ámbito de todo este caso Nisman. ¿por qué se cae en el olvido? La sociedad tiene esa facilidad de caer en el olvido. Qué pregunta. Yo creo que lo que se hace muchas veces es atacar
a la información para desprestigiarla. Vimos muchas operaciones de prensa sobre el caso Nisman desde el oficialismo, y lo que se hace es tratar de sacar un poco el tema y esperar o dilatar la información, dilatar el caso. Hace 6 meses que la fiscal Fein tiene el caso y todavía no se sabe si es un suicidio o un homicidio. 6 meses. Es increíble. 6 meses. Cuando, no sé, el panadero tira un gas pimienta en la bombonera, tenés todas las cámaras apuntando. Y en este caso, que tenés 300 cámaras en un edificio, el fiscal especial que está investigando a la presidenta con custodia oficial, no sabes si se mató o lo mataron. Entonces uno se plantea dudas, se plantea si esto no se está tratando de dilatar a propósito, con algún fin, que es ocultar la verdad de lo que pasó esa noche o ese fin de semana en el departamento de Nisman. Y después de tantas horas, ¿no? Después de muchísimas horas. Recordemos que a Nisman lo encuentran muerto un domingo a las 10 de la noche. Exacto. Y Damián Pacher comunica esto que está sucediendo a las 11, 11 y pico de la noche. Y la justicia recién se entera a las 12 de la noche. O sea, ya hay unos lapsos que no cierran de tiempo. Y más, yo creo que si no se hubiera dado la noticia como se dio, tal vez nosotros nos habríamos enterado a la mañana siguiente. Seguro, de que claro. esto había sucedido. Ya lo creo. Y tal vez con una historia totalmente cambiada, diferente y tal vez armada de otra forma. Y yo creo que lo importante de este caso es que desarticuló un montón tal vez el armado de una historia oficial, y eso también la gente le importa tanto el caso por eso, porque demuestra cómo a veces actúan mal los que nos tienen que cuidar y los que tienen que actuar bien en momentos tan límite. Y uno como periodista en un momento se pregunta, yo no tendré un problema por esto, por escribir esto, y la verdad que no, es un momento que no es para tener miedo, ni las personas que escriben o que son periodistas, ni tampoco los ciudadanos, que no hay que tener miedo de lo que uno piensa, que no hay que tener miedo de lo que uno siente, que no hay que tener miedo de lo que uno escribe. Gabriel, ¿cómo juegan esto Lagomarsino, los custodios? Yo creo que ahí hay unas patas en todo esto que son muy delicadas y nadie focaliza. Yo no le creo a nadie, empezando, yo no le creo a nadie. Porque también tenés Milán Inteligencia, digo, 4 patas ahí que no Empecemos por la noche, el fin de semana. Vos tenés 2 custodios que se tenían que presentar el domingo a la mañana para custodiar supuestamente a Nisman. Nisman no responde, ellos no se hacen problema. Va a la secretaria de Nisman, al departamento de Nisman, y ellos la echan a la secretaria. La secretaria tenía que ver los documentos que iban a tocar al otro día y ver más o menos, recordemos que Nisman se iba a presentar al Congreso. Ellos la echan a la secretaria de Nisman al mediodía. Entonces ya empiezan por ahí los custodios. Después, supuestamente, si no contestaba Nisman, vos como una persona que estás protegiendo a otra, ¿qué haces? Si no te contesta, tirás la puerta abajo. Por supuesto. Como cualquier persona lo haría. Ellos no, ellos llaman a otra secretaria, no a la que había ido, que sí tenía acceso a la casa, llaman a otra secretaria, que llama a la madre, que van, que vienen, que un cerrajero, que no pueden meter la llave. Lo que hacen es otra vez dilatando el tiempo, otra vez escondiendo o tratando de que los tiempos se alarguen. ¿Para qué? No sabemos, pero es muy sospechoso. Y bueno, inteligencia, en este libro está muy cruzado todo lo que es los servicios de inteligencia, empezando por el más conocido que es Stiuso en estos últimos meses, y pasando por el Archer, que era el segundo de inteligencia, que fue despedido a fines de 2014. Y recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Milani haciéndose cargo desde el ejército de todo lo que es la inteligencia civil, ¿sí? Entonces, es un caso que tiene demasiadas patas y todas están chuecas. No hay una que haga pie firme en el piso. Está todo torcido. Así que, y por eso tantas dudas también, ¿no es cierto? Por eso tantas dudas en el caso. Los que no pudimos dormir esa noche, me incluyo, cuando me enteré de esto... ¿Dónde estabas? Estaba en Mar del Plata. Estabas en Mar del Plata. Y vos sabés que sí, estaba en una fiesta, bueno, volví a la casa y... No, es que no me voy a olvidar, o sea... Y en el auto, bueno, escuchamos esta noticia, ¿no? Así que estaba con la radio, que no dormí en toda la noche, y con imágenes. Y hay 2 imágenes que no solo a mí nos impactaron. Una era Bernie caminando, que nadie sabe con quién hablaba tanto tiempo. Algunos dicen que era la presidente, otros dicen que era Aníbal Fernández, no sé.
Sí. que iba y venía, y una persona que sale con una valija. Las 3 valijas que sacó. Las 3 valijas, Sí. exactamente. Es interesante porque yo a Bernie, yo soy el que estaba ahí, le saca la foto a Bernie y después la toman todos los diarios, esa foto de Bernie entrando raudamente 1:27 de la madrugada del ya lunes al departamento. Y él entra antes que la fiscal y antes que el juez del caso. ¿Qué hacía el secretario de seguridad? Él entra Antes. Y él después trató de explicar que no, que había entrado después, pero el registro material fotográfico de periodistas que ya estábamos ahí demuestran que él llegó antes y era una persona que había criticado a Nisman, había dicho que su denuncia era una mentira, era un ataque contra Cristina. Una persona que 48 horas antes había dicho que esta denuncia era un ataque y era una mentira, estaba ahí antes que la fiscal y antes que el juez. Entonces ya eso es sospechoso, ya eso es muy sospechoso. Y bueno, como te cuento, yo estaba ahí sacando fotos, mucha gente, lo que me dice siempre la gente que me reconoce por ir por la calle, me dice, vos sabés que yo esa noche estaba en tal y tal lado. Es como que quedó en la memoria de los argentinos. Totalmente. Es como haber ganado, no sé, el Mundial de Italia 90 o la Embajada de la AMIA cuando voló. Es algo que va a quedar en la memoria de los argentinos y lamentablemente de muy mala manera. De una manera donde no se va a conseguir justicia, donde la gente va a sentir que no se consigue justicia, que el poder oculta muchas cosas y que la verdad que vive en un país donde estas cosas pueden llegar a pasar y eso la verdad que asusta un poco. Es muy grave que en un país pasen este tipo de cosas. Es muy grave. ¿Y las 3 valijas? Las 3 valijas fue una maniobra de distracción, yo te cuento, está en el libro, pero te cuento más o menos un poco lo que pasó. En ese momento estaba Bernie, que tenía que salir del departamento de Nisman. Y quien saca las valijas es el jefe de peritajes de la Prefectura Naval Argentina, una persona muy reconocida. Bueno, dicen, tiene que salir Bernie con uno de los custodios. Bernie tenía que salir para hacer el comunicado de prensa que se salió a las 4 de la mañana y si salía, sabía que se iba a llenar de periodistas, claro, no iban a dejar salir. Seguro. Entonces lo que hace es, él iba a salir por la puerta lateral del auto, entonces lo que hacen es una maniobra de distracción. Sale esta persona con 3 valijas por la puerta central, todos los periodistas que estaban en la puerta del acceso del costado se van con él y lo siguen, y ahí Bernie sale con el auto para el Ministerio de Seguridad. De Seguridad, sí, es un ministerio. No, discúlpame, va al edificio central de la Policía Federal. Entonces, fue toda una gran maniobra de distracción para que pueda salir Bernie del EPARC tranquilo. Y después, bueno, después las redes sociales lo que hicieron siempre, hacen una historia, ¿viste? Tratan de buscar una conspiración en eso. Yo creo que las 3 valijas fueron más que nada una maniobra total de distracción para que Bernie salga tranquilo del departamento. Claro. Gabriel, vamos al caso, ¿no? A un caso tan fuerte como este. ¿Qué aprendizaje te dejó esta experiencia dolorosa, digo, ¿no? Como institucionalmente hablando y como humana? Y primero que como periodista que hay que contar todo. Yo la verdad que en este caso no me guardé nada, más que por una seguridad personal, porque digo, una vez que la noticia está dada, ya la noticia es parte de la sociedad. Ya uno guardándosela por ahí puede tener algún problema o algún apriete, pero si uno lo tiene y lo dice, ya uno deja de ser propietario de un secreto para pasar a ser parte de una noticia. Y otra de las cosas que me deja es que me deja muy mal con todo lo que es el sistema judicial de peritajes, con las intromisiones tanto de políticos como de inteligencia, en un caso que tendría que ser totalmente claro y no lo es. En un caso que tendría que ser una muestra de que la sociedad tiene la justicia que merece y no la tiene. Tiene 2 jueces que estuvieron a cargo del caso y una fiscal que lo único que hacen es buscar algo que quiere, la respuesta que quiere el poder. Lo único que quieren es la respuesta que quiere el poder. Exactamente. El suicidio es la respuesta que quiere el poder. ¿Qué le pasó a Nisman? Se suicidó. Punto. No hay lugar para dudas. No hay lugar para peritajes que indiquen que fue un homicidio. Entonces los peritajes que se van a hacer mal. Por negligencia, por incapacidad o por otra cosa. ¿Por qué la mayoría de los peritajes de este caso están mal hechos? Porque
en vez de tomar como escena del crimen todo el departamento de Nisman, se toma solamente el baño. ¿Por qué se pisotea donde estaba Nisman? ¿Por qué no se toman correctamente los hisopados de la mano para saber si tenía pólvora o no? Que dieron negativo. O sea, es una persona que se disparó, pero no tiene pólvora en las manos. Uno, al manejar una pistola, uno dispara y se hace... es terrible la cantidad de pólvora y de restos de otros elementos que quedan en la mano cuando uno dispara. Y si no hay mucho viento o agua, eso tiene que estar en la mano. En la mano de Nisman no había ni siquiera un átomo de pólvora, nada. Entonces, da muchas suspicacias todo lo que se llevó a cabo. Un perito que, por ejemplo, el video de Jorge Lanata que mostró en Periodismo para Todos, que agarra una bala y la llena de sangre, casi a propósito, un perito con 30 años de experiencia, que agarre una bala y en vez de agarrarla con unos guantes limpios, la agarre con sangre y lo llene de sangre a propósito. Es muy raro el caso y es muy raro lo que hicieron todas las personas que están alrededor. Yo no sé si dicen por nerviosismo o por negligencia, yo no lo creo, yo creo que hay algo más detrás. Vos sabés que a mí lo que me afectó mucho, y ya cerramos con esto, digo, es la credibilidad. Porque vos te preguntás y decís, ¿y en qué creo? ¿En quién creo? No solo en este caso, ¿no? Cuando hablan, sino en general, digo, si esto está planteado de esta manera o de esta forma, digo, ¿en quién creo? ¿En quién puedo creer si yo tengo alguna vez algún problema? ¿Viste? Porque vos decís, ¿dónde me paro en todo esto, no? Es que ese es el problema. Uno está desprotegido. Exactamente. Uno tiene a la justicia tal vez como un poder que lo protege a uno. Te pasa cualquier cosa, algo muy malo, te tiene que pasar ya para empezar por el Poder Judicial, pero te pasa algo y tener la idea en la cabeza de que no vas a tener justicia es terrible. Es terrible para una sociedad, que no tenga justicia directamente es catastrófico casi para una sociedad y la quiebra, la rompe, corroe la cohesión social y hay que arreglarlo de una forma. La verdad que esta no es la forma. Justicia legítima, jueces adictos, fiscales que no quieren investigar al poder, porque recordemos que Nisman murió y también murió la denuncia de Nisman. ¿Por qué? Porque hay fiscales, como el fiscal de Luca, que no quiere investigar. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un fiscal te dice yo no quiero investigar. Porque una cosa es que vos me digas, no, esta denuncia es falsa por tal y tal punto. En este caso, en la denuncia de Nisman, que se dice que no hay que investigar. No hay que investigar porque no hay delito. Entonces eso deja una mancha que va a ser muy difícil de sacar a la justicia y que va a tomar muchísimo tiempo para tratar de arreglar todo este problema en el Poder Judicial que deja el gobierno saliente. Gabriel, te quiero agradecer, te felicito por este material, Muchas el cual gracias. Recomendamos, Suicidado, el asesinato del fiscal Alberto Nisman, recomendamos, ¿no? Por el equilibrio. Muchas gracias. Es lo más importante. Y esperemos, ¿no? Que en algún momento esto... Yo realmente ya no creo que no se va a saber qué sucedió. No hay forma ya de... Los peritajes están mal hechos y científicamente ya se complica muchísimo descubrir exactamente qué pasó. Así que los muchachos hicieron un buen trabajo destruyendo toda la escena del crimen. Terrible, cuando está por arriba de todo la política, ¿no? Y por abajo las instituciones. Eso es un problema cultural nuestro. O sea, está la política por encima y todo lo que es institucional. ¿Y cómo se soluciona? ¿Cómo lo soluciona? Y claro, si nosotros como sociedad no nos ponemos media pila y decimos, che, esto está muy mal y hay que arreglarlo, nos van a seguir pasando por encima como quieran. Seguro. Está la política por encima de todo. Y bueno, y eso es lo que marca, como bien dijiste en un momento, ¿no? Eso sí. Esperemos cambiar. Esperemos. Gabriel, en un par de años. Gracias. Por favor. Nuevamente te felicito por este material. Pausa.